Hola, buenas tardes. Hoy tenemos el directo a la hora de la comida. Así que no sé si te pillo comiendo, yo estoy aquí hidratándome. Tengo una sed hoy. Me encanta este regalo que me dieron. Estoy con flores por aquí detrás, con flores en mi botella, esperando la primavera, que el tiempo mejore. ¿Vosotros qué tal? Es festivo en Asturias, así que tú a lo mejor estás de descanso. A mí me tocó trabajar, pero bueno, estoy desde casa hoy, tranquilita. Tenemos una invitada para el directo de hoy. Se llama Lidia Martín y es una psicóloga y escritora, además de madre, esposa. Y estaremos conectando con ella dentro de poco. Estamos en una serie de directos sobre mujeres en la Biblia y cómo esas historias pues, se conectan con nuestro día a día hoy. Buenos días, Selma. En Brasil es buenos días, aquí estamos ya en buenas tardes en España. Y bueno, como decía, estamos en varios directos que he hecho sobre mujeres de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, Débora, Jael, la reina Esther, Rahab, y hoy vamos al Nuevo Testamento, una historia también que me encanta, es una de mis favoritas, como Jesús trataba a las personas, bueno, es increíble, pero en concreto la diferencia de cómo los hombres en su tiempo trataban a las mujeres a cómo lo hacía Jesús, pues se nota muchísimo más la diferencia. En la época en la que Jesús vino, hace más de 2000 años, los maestros respetados solo tenían discípulos que fueran hombres. Pero Jesús tenía seguidoras en su grupo de discípulos. Ya llegó Lidia por aquí, así que voy a invitarla. Os decía, estará conversando conmigo hoy, no estaré aquí sola. Hola, Lidia, buenas tardes. ¿Qué tal? No pasa nada. A ver, ¿me escuchas bien? Yo no te estoy escuchando. ¿No me escuchas? Uy, Ah, bueno, sí, vale. No sé si se cortó. Oh, mal. eh, si las personas me pueden confirmar que también te escuchan, que no sea yo la única que te reciba. Ahora nos lo van a decir. A ver si nos dicen algo. Buenas tardes a todos. Estaba introduciendo un poquito, gracias Tope, que estamos hablando sobre varias mujeres de la Biblia y que hoy la conversación pues, va a ser muy interesante contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Te decía que no te conozco personalmente, pero el año pasado tuve el privilegio de tener un libro tuyo entre mis manos, que además era muy especial porque se coleccionaron varias historias de madres, sobre todo, que perdieron a sus hijos. Y yo no estuve en ese papel, pero perdí a mi hermano y los testimonios me ayudaron muchísimo. Me animé yo a escribir mi propio testimonio y además yo no tengo el libro para enseñarlo aquí a los que están viendo el directo, porque se lo regalé a una señora que conocí que perdió a su hijo y me dijo que le encantó el libro. Estuve el domingo con ella, pude abrazarla, así que muchas gracias, Lidia. La pérdida, evidentemente, y una nunca se alegra de ese tipo de cosas, pero sí me alegro, y eso pasa muchas veces en la profesión, ¿no? El contraste entre el drama de tener que estar acompañando, aunque sea en diferido con un libro, en situaciones muy feas, pero la satisfacción también de haber podido ser útil, al menos en alguna medida. Así que, bueno, un regalazo para mí el que me lo digas, y de verdad que me honra y me alegra. Bueno, la presentación
surgió así, pero estaba diciendo antes que, bueno, eres madre, esposa y además de una profesional, psicóloga, así que pues tendremos tu punto de vista como cristiana y psicóloga a través de esta historia que vamos a explorar juntas. Estaba en la introducción comentando que he hablado sobre varias mujeres del Antiguo Testamento y ya estamos en el Nuevo, que nos impacta muchísimo cuando entendemos el contexto de esa época, la manera en la que Jesús en general trata a todas las personas, sobre todo a las vulnerables y aquellas que en aquella época las dejaban a un lado, enfermas, pobres, extranjeros, y entre esos grupos pues están las mujeres. Y vamos a profundizar en la historia de la mujer samaritana, que está en Juan capítulo 4, si alguien quiere acompañar con la lectura o algo de lo que vamos a ir hablando. Vamos a profundizar un poco en cómo nos podemos identificar con esta mujer y en cómo nos habla, ¿no? Esto que ocurrió hace 2000 años, una conversación muy íntima, muy cercana con Jesús, y cómo eso lo podemos traer a nuestro día a día, a la situación que hoy estamos viviendo. No sé si quieres añadir algo más de introducción. Darte las gracias, que además poder hablar de estas cosas yo creo que siempre es un refresco para uno, en primer lugar, porque se obliga de forma extraordinaria también a pararse en el texto, volver a refrescar ideas. Son de esos textos que uno quizá ha leído un millón de veces, pero que siempre cuando uno los lee vuelve a encontrar cosas nuevas, cosas que le hablan de manera especial, de manera directa. Yo creo que cuando una es mujer y se encuentra a Jesús hablando con una mujer, pues le habla de manera extra especial. Y para quienes no están acostumbrados o no están familiarizados con el texto bíblico, pues yo creo que también es enriquecedor, forma parte, bueno, pues de la cultura general, si me apuras, de la cual todos podemos sacar algo, incluso no compartiendo la misma fe, ¿no? Porque al final la Biblia sigue siendo el libro más leído de la historia, y en ese sentido, pues el simple hecho de poder acercarnos de manera tan cercana a un cuadro y poder, un escenario como este, ¿no? Y poder ver a Jesús en movimiento, ya no hace falta que nadie nos cuente de ese Jesús, es el Jesús que estamos viendo relatado en los evangelios. Eso creo que habla de manera muy potente y muy directa, ¿no? Así que cuando tenemos la posibilidad, además como mujeres, de sentirnos extra identificadas, porque nosotras podríamos haber sido esa mujer, que además no solamente todas esas cosas que has comentado, ¿no? Sino que además me atrevo a decir en lenguaje así nuestro coloquial de hoy que esta mujer era una apestada. Lo era, sí. La pesada del pueblo, tal cual. Por sí ya tenían ese papel de ciudadanas, ya no te digo ni de segunda ni de tercera, ¿no? Sino de ultimísima categoría. Además aquí es que el hecho de que fuera samaritana y el tipo de condición moral en la que ella vivía para la época, pues hoy quizá lo hubiéramos visto con normalidad, el cómo ella vivía, pero en aquel momento la obligaba incluso a tener que irse al pozo a horas en las que no coincidiera con otras personas, porque aquello era tremendamente vergonzoso. Entonces, me encanta ver a Jesús ahí, me encanta que hayas escogido esa historia y me encanta poderla compartir contigo. Así que me encantan muchas cosas. Me dio casi un escalofrío cuando decías vergonzoso. La vergüenza con la que ella cargaba y cogía los cántaros, ¿no? Que necesitaba para ir a esa hora al pozo a coger agua. Algo que nosotros en el siglo XXI, al menos en este lugar del mundo, cogemos el agua del grifo o de la botella que compremos, y una facilidad tremenda. Pero en aquel momento era casi un evento social, no era algo que ibas a hacer sola. Imagina que, por ejemplo, vamos a ponerlo en nuestra cotidianidad, ¿no? Salvando las distancias. Pero imagínate que tú o yo tuviéramos que buscar un momento para ir al supermercado en el que no coincidiéramos con absolutamente nadie. Ni en la época de COVID restricciones, siempre había alguien.
que nadie me mire, que nadie me pregunte, no quiero coincidir con nadie. Si puedo pasar desapercibida, muchísimo mejor. Voy, cojo lo que tengo que coger cuanto antes y me vuelvo también de vuelta a casa porque no era desde luego un momento que ella pudiera disfrutar como las demás mujeres, que con todo y que tenían las mismas obligaciones en términos de ir, tomar el agua y todo esto, pero bueno, al fin y al cabo, como tú dices, al final era un momento social, un momento en el que una podía estar con las amigas y demás. Para esta mujer no. Y el ser samaritana, que era, bueno, en fin, eran odiados por los judíos aún más que los gentiles, ¿no? Eran apestados en un sentido ya además eh, sagrado, ¿no? En un sentido religioso extraordinariamente arraigado en una sociedad como aquella. Pues esta mujer, la pobrecita mía, lo reunía todo, ¿no? Así que, bueno, que Jesús se acercara a ella era un escándalo y a poco que uno se pone a leer el texto además se da cuenta de que los propios discípulos estaban escandalizados, lo que pasa es que no se atrevían a decirlo. No lo Sí. esperaban, pero están diciendo, ¿cómo es posible que esté Jesús aquí hablando con esta señora, ¿no? Y bueno, ya supongo que conociendo a sus discípulos, él va solo y está desafiando ya qué hace un hombre en el pozo, porque el rol es de que las mujeres vayan ahí a coger el agua. Lo siguiente que nos desmonta es qué hace un hombre hablando en público con una mujer, porque tampoco era algo que estuviera bien visto. Y no solo eso, porque no es una conversación de qué tal te va la vida, mira qué tiempo, qué sol. Son conversaciones muy profundas, muy personales. Eh, Empieza un poco no tan de pleno. Vamos, yo ya estoy pensando en el final, en cómo llega al corazón de ella, pero lo primero que le dice es, por favor, dame un poco de agua para beber. Bueno, algo natural de una persona que nos dice la Biblia que tiene sed, que está cansado. Así llega Jesús al pozo, también hablándonos de su humanidad y de que se cansaba. No estaba aquí como exento, ¿no? De sentir lo que nosotros sentimos. Y ella se sorprende de que un judío esté hablando con ella y le dice, usted es judío, yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Bueno, o sea, le está diciendo educadamente que no, ¿no? Como, mejor dejamos de hablar porque creo que no estás entendiendo la situación aquí. Le deja muy claro, ¿no? Los judíos no tratan con los samaritanos, por no decir los hombres no tratan con las mujeres, y mucho menos en un contexto de este tipo. Es decir, de hecho es que no solo estaba mal visto que entre ellos hablaran, es que ni siquiera estaba bien visto que un hombre hablara con su mujer en público, mucho menos con cualquier mujer y, por cierto, en solitario. Es decir, ahí también, o sea, es un lugar público en el sentido de que el pozo puede albergar a gente que va y viene, pero por otra parte en privado, porque de hecho cuando llegan los discípulos y se lo encuentran charlando con ella, ahí está el efecto sorpresa también, ¿no? Pero esto es lo que a mí me encanta de la persona de Jesús, y es que es un revolucionario antirreligioso absolutamente radical. No hacerlo nosotros, ¿no? Que lo hacemos a las bravas, de cualquier manera, con muy poca... No, lo hace de una manera tan tremendamente sutil por una parte, pero tan terriblemente descarada en el buen sentido con otro, que a mí me revoluciona, ¿no? O sea, me hace explotar los plomos, era lo que pasaba con la gente alrededor, ¿no? Y ese interés y esa énfasis además por acercarse a los más necesitados, los más enfermos, ¿no? Porque al fin y al cabo, como él explicó en otros momentos, pues los que están en una buena posición, pues no tienen necesidad de que nadie se les acerque, ¿no? Pero esa cosa de, no, hasta ese punto estaba él dispuesto a ser revolucionario. Era algo que incluso podía ser avergonzante para quien lo hiciera. No era solamente que se viera bien o mal de cara a la mujer. No, es que era vergonzante para uno mismo. Pues como era vergonzante, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, que el padre saliera a atender al hijo mayor o que saliera a correr y se le vieran las piernas, ¿no? Al correr por ir a recibir al hijo menor. Todas estas cuestiones de honor y de vergüenza eran tremendamente importantes en aquella época. Entonces, que Jesús se salte en ese sentido todos los protocolos y empieza además a generar en ella, a través de esa conversación
sobre las cosas del día a día, lo costumbrista, ¿no? de Jesús en sus interacciones es muy precioso también. Empieza a generar ahí un diálogo como medio enigmático, ¿no? Porque uno empieza a leer y dame agua, ¿y cómo te voy a dar agua? Pero no te das cuenta de qué tal. Ya, pero mira, si tú supieras el tipo de agua que yo tengo, serías tú la que me lo pedirías a mí. Y ojo, me encanta esta parte, le dice, y yo te la daría. No te Sí. la, no te la apartaría, me da igual tu condición. Fíjate, si estuviéramos en un pleno conocimiento, si tú supieras realmente con quién estás hablando, me pedirías esto y yo te lo daría, ¿no? Y entonces ese enigma, cuando empezamos a leer ese texto, no tanto solamente desde la perspectiva de una conversación puramente llana y costumbrista, como digo, sino desde la perspectiva de Jesús siendo Dios y hombre a la vez, dialogando en términos espirituales con esa mujer, entonces de repente la conversación toma un sentido completamente distinto y nos damos cuenta de que se están cruzando en las conversaciones. Ella le habla de un tipo de agua distinta y a ella le surge ahí como una curiosidad, ¿no? Le despierta un deseo de querer saber más y le sigue preguntando. Y por cierto, voy a romper una vara extra a favor de esta mujer, porque a pesar de lo que mucha gente podría pensar, que, bueno, pues esta es una superficial, una casquivana, medio, bueno, no la llamaría, no sé si prostituta, pero casi medio medio, y diría, bueno, pues como mínimo una mujer promiscua, que tal y que cual, seguro que interesada por las cosas superficiales. ¿Qué va? Cuando Jesús empieza a dialogar con ella en esos términos enigmáticos que ella en algún momento capta que son más que enigmáticos espirituales, Sí. ella responde con un interés hacia lo espiritual, rápidamente capta, oye, tú tienes que ser profeta, porque esto que tú me estás diciendo, y oye, ¿cómo ves tú este asunto de la adoración? ¿No? Yo es que me imagino a nosotras a lo mejor charlando con le hubiera dicho, oye, bueno, Jesús, ¿y tú qué piensas de estos asuntos sobre la adoración? ¿No? Oye, los judíos decís que hay que adorar en Jerusalén, aquí adoramos en este sitio, ¿tú cómo lo ves? Y entonces, bueno, me encanta esa dialéctica, qué cómoda se tenía que sentir ella con el maestro para poder empezar a dialogar en esos términos, ¿no? Sí, cómoda, aceptada, ¿no? Y escuchada. O sea, alguien que supuestamente por su procedencia, porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí, está hablando temas importantes conmigo y entra en esa conversación, en esa dinámica, interesado en el estado en el que ella está. O sea, cómo estás ahora. Si tú tienes sed, te estoy invitando a probar algo que todavía no has probado. Has probado esa agua del pozo que estás sacando y tienes que venir siempre a por ella porque tienes una sed natural, pero te estoy apuntando a una sed espiritual que tú tienes, que cada persona tiene por algo que nos transcienda, algo que nos dé sentido, que nos dé valor, que dé significado a nuestra vida. Y cuánto, cuánto más si hoy en día no necesitamos esa base, ¿no? Ese fundamento, porque todo se está tambaleando a nuestro alrededor, pero ¿en qué nos podemos aferrar? No sé, la pregunta. Ese diálogo es muy retador, ¿no? Porque además Jesús como que con muy pocas palabras consigue llevarla de una conversación muy básica a, como tú dices, esas otras necesidades a otro nivel y además lo conecta de manera muy directa, ¿no? Y es, oye, trae a tu marido. Y entonces, claro, en un sentido va directo a la llaga, ¿no? Ella podría, como estaba haciendo en otros sentidos, esconderse para evitar, digamos, esa confrontación, era lo que pasaba al no coincidir con otras mujeres en el pozo, pero sin embargo con él directamente le dice, pues mira, no tengo marido. Y no procura esconderse no, para nada, ¿no? Pero él le pone en ese sentido, no el de la llaga para hacer sangre, sino apunta hacia un vacío que ella había estado llenando de diferentes maneras, pero que seguía sin llenar. Y yo creo que ahí en ese momento ella se da cuenta de que estaban hablando de muchas más cosas que no era solamente una sed física, o de la posibilidad de librarse de tener que beber y de tener que seguir yendo al pozo a por agua, ¿no? Que eran dos necesidades, de hecho, ni siquiera solo una. Es que ahí empieza a tocarse esa otra parte, ¿no? ¿Qué pasa con esa sed metafórica? Entonces ahí ese cruce de diálogos empieza a como aproximarse y ya por fin se encuentran
Y entonces ella empieza a entender que están hablando de otra serie de cosas, ¿no? Y yo creo que esa sensación de vacío la hemos tenido todos. Yo de alguna manera trabajo con ella todos los días, quizá por razones distintas. La gente muchas veces cuando viene a una consulta psicológica no viene identificando un vacío espiritual, pero sí que tú notas, ¿no?, que las personas van en busca de una estabilidad, van en busca de felicidad, van queriendo rellenar esos huecos que, bueno, C.S. Lewis decía que tenemos un hueco exactamente del tamaño de Dios, o sea, como del tamaño y la forma, ¿no?, que solamente Dios puede rellenar. Y es verdad que Dios lo rellena pues a través de diferentes cosas y personas. Me gusta mucho ese texto que menciono muchas veces, ¿no?, de Dios está conmigo entre los que me ayudan. Y bueno, ¿cuánta provisión tenemos en ese sentido? Pero esta mujer tenía claro que había esa sed física. Jesús la lleva hacia esa otra necesidad a la que no estaba apuntando, y me encanta la manera en la que ella lo recibe, porque otras personas ante un Jesús tan claro y tan directo que apuntaba muy al corazón de la necesidad, lo hacía con los fariseos, lo hacía con las multitudes y con tantos otros que le escuchaban, pero todos no tenían la reacción que tuvo esta mujer. Y esta mujer a mí me alucina en un sentido muy práctico, porque con un Jesús tan asertivo como el que estamos viendo ahí, que le está declarando verdades súper incómodas, y que para ser justo y ser como es Dios, justo y amoroso a la vez, y no renunciar a ninguna de las dos cosas, no puede mirar para otro lado y hacer como que no ha visto lo que ve. Sabe la realidad de la vida de ella, pero ella dice, oye, pues esta es la realidad, esta es la verdad, y él dice, bien has dicho. Y cuando ella va luego a la aldea y cuenta todo lo que ha vivido, me encanta porque ella se nota por la forma de expresarlo que ha recibido ese mensaje de Jesús como algo que puede transformarle la vida, como algo que aunque le ponga una realidad de pecado tan potente delante, está dispuesta a no rechazar, a no mirar para otro lado, porque sabe que parte de la clave está en reconocer su condición y a partir de ahí acceder a ese agua viva de la que el maestro le estaba hablando, ¿no? Y es increíble ver cómo cuando ella está dispuesta a recibir no solamente el amor de Jesús, sino la verdad de Jesús y la justicia de Jesús, entonces su vida es transformada, su aldea, su sociedad es transformada, no solamente aquellos, sino que quieren que Jesús se quede y quiere que Jesús les siga contando, y dice que muchos más creyeron en él. Con lo cual, sospecho que la búsqueda de la felicidad, de la estabilidad o los rellenos de vacío de muchas de aquellas personas en aquel momento tuvieron una respuesta muy contundente en la presencia de Jesús y en el testimonio de aquella mujer, ¿no?, que por cierto nos alcanza a día de hoy. Cuando se dice en el texto que le era necesario pasar por Samaria, cualquier otro judío hubiera hecho un rodeo Desviado, sí. y no hubiera pasado por Samaria. Pero fíjate, me atrevo a decir que era necesario para que tú y yo estuviéramos hablando de esto hoy que él pasara por Samaria. Wow. Así que no es una cuestión de ponernos en el centro del protagonismo de la historia, ni muchísimo menos. Pero cuando estas cosas han tenido la posibilidad de alcanzar generaciones y personas que una y otra vez estamos pudiendo enfrentarnos al texto bíblico como un texto vivo, como una conversación que sigue hablándonos al corazón hoy y que nos sigue mostrando a un Jesús que no está en una cruz, que sigue vivo y que dialoga en ese sentido con el ser humano una y otra vez. Jolín, esto es los de punta en un sentido, ¿no? Es de las cosas más... Sí, me está emocionando. Después de escucharte, como conectar varias cosas, recordaba ese Jesús vivo que nos enseña sus cicatrices y en esa identificación con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, con cómo se identificó con esta mujer, viendo y señalando así, te amo y te ofrezco esto, pero hay cosas que tienen que cambiar en tu vida y como a veces nos asusta enfrentarnos a esas imperfecciones, a esa debilidad, pero justamente por eso es donde se derrama esa gracia, ¿no? Sobreabunda la gracia de Dios y es por su gracia que aceptamos el regalo de salvar nuestra alma, de encontrar felicidad y estabilidad de una manera holística, porque tal como Él nos ha creado, pues quiere ese bienestar en todas las áreas de nuestra vida y eso es algo que también he escuchado en alguno de tus podcasts que estás subiendo a YouTube. Así que quería preguntarte si tienes alguna nota conectando ese texto
algo que estés meditando sobre esta perspectiva del ser humano de manera holística, ¿no? Como ofrecemos que Jesús es la respuesta a tu ser espiritual, pero no se queda solo ahí. Y a ver, yo creo que Jesús no entra en la vida de una persona para dejarla idéntica, ¿no? Para dejarla igual. Yo creo que lo grandioso que tiene también el no hablar de religión, sino hablar de una relación personal con Dios, encarnado en Jesús, a través del Espíritu que nos ha dejado de consolación, de consejo, de acompañamiento. Esto nos lleva a poder poner nuestra vida en orden, pero fíjate, creo que sin invertir el orden de los factores. Voy a explicar esto un poco. Los seres humanos somos expertos en torcer las cosas y muchas veces eh, hubiéramos hecho de esta acción algo completamente distinto a lo que vemos en el texto si lo hubiéramos aplicado según nuestras formas, porque según nuestras formas hubiéramos sacado una lista de 55 normas que esta mujer tenía que hacer, cumplir, variar en su conducta y una vez que ya tal, entonces te puedes acercar a Jesús. Y sin embargo Jesús no lo plantea así en ningún momento. Jesús, Exacto. lo que nos dicen otros textos, Pablo hablando acerca de aquello, dice que siendo nosotros aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Siendo esta mujer aún pecadora, Jesús dialoga con ella y le plantea el acceso a ese agua, les hace disfrutar de ese agua desde ya y luego estoy convencida, segura, de que porque Jesús no entra en la vida de alguien para dejarla intacta, toda esa aldea sufrió una transformación. La mujer, seguro, transformó determinados aspectos de su vida, pero fíjate qué distinto. No es porque transformó ciertos aspectos de su vida que llega a Jesús, es porque estando necesitada y estando ella en ese punto en el que necesitaba transformación, Jesús llega, le revoluciona la vida y a partir de ahí los cambios que se producen como consecuencia Resultado. a aquel que te ha dado lo que no estaba nadie esperando que te dieran porque, en fin, no tenías la honra suficiente ni la condición suficiente para recibirlo. Por eso es una cuestión de gracia, por eso es un regalo no merecido, ¿no? Y entonces me encanta verlo desde esta perspectiva holística que tú dices, porque eso, fíjate, bien entendido, cambia nuestra salud física, cambia nuestra salud mental, cambia nuestra salud espiritual. La gente está como loca buscando felicidad en sitios donde no la va a encontrar. Y no la va a encontrar porque las cosas imperfectas no nos pueden dar ese sentimiento perfecto que estamos buscando. Sí, y tan temporales o etéreas. Entonces, estamos buscando cosas eternas en un contexto efímero, estamos buscando cosas perfectas en un contexto imperfecto. Sin embargo, de lo que Jesús está hablando es de otras cosas, ¿no? Claro, ¿cuánta gente simplemente por mencionar algo que tenga que ver con lo trascendental, mencionar algo que tenga que ver con lo espiritual, ya directamente dice, vale, retro, te pone así casi el signo de quita, quita, aparta, y bueno, es mejor, como digo, suelo decir varias veces, ¿no? Muchas veces que parece más fácil hoy en día hablar de extraterrestres que decir que uno cree en el Dios del cristianismo. Pero sin embargo, ya digo, podemos seguir buscando en Marte lo que queramos estar buscando. Pero ese enfoque holístico que Jesús da de una manera tan sencilla, tan cercana, claro que sí que requiere de una respuesta afirmativa porque Él no invade la casa de nadie sin permiso. Pero cómo transforma la vida una conversación tan sencilla, ¿te imaginas todo lo que nos transformaría la vida? El tener conversaciones a diario con una persona así, el poder empaparnos no solo de estas conversaciones, sino de otras que podemos profundizar. O sea, hay una riqueza en el texto bíblico, hay una riqueza en la posibilidad de relacionarse con ese Jesús vivo, no el de una cruz, sino que recordamos la cruz para recordarnos también que hubo resurrección después. Podemos seguir relacionándonos en esos términos. A la gente de la calle que no cree en esto es locura, a esta gente se le ha ido la pelota. Sin embargo, es tan inapelable la realidad de la transformación que vivimos quienes hemos aceptado ese tipo de agua, que mira, aunque al mundo le parezca que vamos contracorriente, que efectivamente sí, y que esto es absolutamente surrealista, que efectivamente también, por eso se llama sobrenatural, pues como solía decir el refrán, han medio caliente ríase la gente, o sea, con todos los respetos, no vamos a obligar a nadie a creer lo mismo, pero es innegable el nivel de transformación que se produce cuando uno está dispuesto a escuchar esta voz y a dejarse orientar en la línea de un agua que no calme solamente la sed física, que al fin y al cabo eso te lo da el supermercado que tengas cerca de casa, ¿no? O el grifo que abres, según donde vivas, en qué parte de tu país. Pero estas otras cosas son cosas que sí que proyectan a un nivel eterno, sí que nos dan una perspectiva de vida, sí que son estables
¿cómo no le vamos a prestar ese poquito de atención? Si con ese poquito de atención que le prestó la samaritana ya transformó su vida de esta forma, oye, yo no me quiero perder eso. Así que, ¿cómo no vamos a animar a la gente a que lo considere? Por supuesto. Sí, a que pruebe y vea que Dios es bueno, ¿no? Eso dice uno de los salmos que me gusta mucho. Eh, Muchas gracias por el comentario, por un buen comienzo de día para quien nos escribe. Quien ha estado con nosotras en toda esta conversación o si has llegado más tarde, tienes alguna pregunta, algún comentario, pues te esperamos 2 minutos. En 2 minutos nos despedimos, pero si tienes alguna pregunta, si quieres enviarle este enlace a alguien que quieres compartirle lo que hemos estado hablando, pues estás, bueno, pues libre para hacerlo, para dejar algún comentario, pregunta, lo que queráis. Eh, Bendiciones desde Uruguay, y internacionales ya. Y bueno, creo que cada vez el discurso no está menos en esa línea, gracias a Dios, pero la necesidad de cuidar nuestra salud mental, quería dejar una nota final de que estamos en el proceso y en nuestra imperfección, nuestra mente y nuestra salud emocional, aunque seamos cristianos, necesita el apoyo de una profesional. Seguro que muchos de tus clientes también son cristianos. Así que Como suelo hacerlo porque el 95% de mis clientes son cristianos. Si no es así, pues yo estaría hablando en otros términos, mi vida, digamos, de fe, pues quedaría circunscrita pues a mi entorno más cercano y bueno, sí, es pública, no me oculto de nadie, no creo que tenga que hacerlo. Pero sí que es verdad que me tomo la libertad también de hablar de estas cosas así de claramente, pues porque soy muy consciente de que no solamente es que se puede, sino que además mis pacientes no solamente lo piden, es que lo agradecen. Creo que es muy importante el poder conectar con alguien que puede entender algo de tu vivencia de fe, ¿no? Cuando tenemos vidas que están siendo tocadas por alguna clase de desorden, ya sea físico o emocional, que los cristianos no estamos exentos de eso, tú dices, o incluso a nivel espiritual, todo alrededor sufre, ¿no? Es decir, esos tres sí. elementos íntimamente ligados son un todo. Y por esa razón también yo creo que es muy importante, ¿no? Que una persona creyente, cristiana, pueda tener a un profesional cristiano con el que hablar. No digo que sea necesaria la psicoterapia para todo el mundo, ni, por supuestísimo que no, y soy más bien partidaria de, oye, intenta tener recursos para prevenir y si puedes evitar tener que ir a un profesional, oye, pues fantástico, está genial. No creo en el psicólogo de cabecera, siempre lo digo, pero si tengo que ir a un profesional, oye, qué importante es que conozca mi fe y que no juzgue lo que estoy planteando, que no se inquiete porque le digo si Dios me habla o Dios no me habla, no tiene nada que ver con la esquizofrenia. Tiene, claro, pues a ver, estamos hablando de cosas que para nosotros desde la vivencia del cristianismo son muy naturales, pero que no son fácilmente entendibles, y menos en una sociedad en la que se nos juzga tan duramente porque parecemos salidos de otra galaxia, ¿no? Entonces, creo que es importante el que haya profesionales que podamos hablar abiertamente de nuestra fe, dejando muy claro cuándo estamos hablando de psicología y cuándo estamos hablando de nuestra fe. Yo creo que a cualquier buen entendedor, pocas palabras bastan, se entera uno claramente cuando estoy hablando de lo y a partir de ahí, pues con todo el respeto, por supuestísimo, de una y otra parte, pero claro, la mayoría de gente con la que dialogo en la consulta son personas cristianas. ¿Sí? Pues mira, no lo sabía y muchas gracias por esa parte de cuidado que haces con la iglesia al final, el cuerpo de Cristo. He estado en manos de una profesional cristiana en diferentes momentos de mi vida, lo he necesitado porque no tuve ese trabajo de prevención. Entonces ya fue como de cabeza ahí. Pero ahora estoy por primera vez con una no cristiana y es como una manera diferente de conectar con alguien que también es de mi contexto, porque antes mi psicóloga estaba en Brasil, hacía videollamada con ella y ahora pues me aporta algo diferente también alguien que vive aquí, que conoce nuestra realidad aquí. Valiosos, ¿eh? Y además, ya digo, o sea, veo muchas conexiones
me pasa constantemente, ¿no? Que leo psicología y me acuerdo de lo que sé de Biblia, o leo Biblia y me acuerdo de lo que sé de psicología. Y creo que conectan, porque al final uno y otro están interesados en el ser humano, ¿no? Y están conectados con cómo es el ser humano. Lo que pasa es que, claro, lo abordan desde perspectivas muy distintas. Pero si la verdad es una, y uno es serio en el abordaje espiritual y en el abordaje científico, si la verdad es una, se llega al mismo sitio. Entonces, los cristianos quizá deberíamos ser las personas menos inquietas en el mal sentido contra la ciencia, sino más bien decir, oye, no, si la ciencia es seria y se lo toma verdaderamente en serio lo que hay que hacer, pues oye, vamos a darle el espacio que tiene. No se trata de usurpar espacios que no le corresponden, pero creo que es importante. Ahora, estoy trabajando, y esto lo lanzo como adelanto para que lo sepáis, estoy Vale. muy bonito, que espero poder sacar a la luz en breve, que tiene que ver, es algo así como, oye, si te dieran recursos para nunca tener que ir a una consulta de psicología, ¿estarías dispuesta a atender a esos recursos? Porque creo de verdad en la prevención. Yo he ido al psicólogo cuando lo he necesitado, pero me encanta, por ejemplo, cuando veo a psicólogos trabajando en prevención, porque eso Sí. significa por muchas otras cosas que no son simplemente el que la persona llegue a la consulta, que está bien, el hacer un cuidado paliativo, pues está bien. Pero sería ya de matrícula de honor que pudiéramos dar recursos que hicieran que la gente ni siquiera tuviera que acudir porque puede prevenir antes de que pasen las cosas. Y a veces no hay tantos recursos preventivos y esa es una de mis profesiones. Así que ya os adelanto que si estáis un poquito pendientes, en breve, si Dios quiere, podré dar alguna que otra herramienta. La manera más fácil siempre es estar conectados conmigo a través de la página web, porque los primeros que se enteran siempre son los de la página web y los que me siguen, ¿no? En las redes sociales. Pero ya digo que no queda mucho, si Dios quiere, para que podamos ahí lanzar un poquito de material que yo creo que va a estar, bueno, va a ser interesante por esta razón, ¿no? Así que ahí. Muchísimas gracias por el spoiler. Estaré atenta para verlo. Es un tema que me preocupa por las personas que me rodean y voy a compartirlo seguramente. No sé si Lucho sigue aquí en la conversación con nosotras, que dice que tiene una hija adolescente que se cierra, que no sabe cómo llegar a ella y ora por una psicóloga cristiana en su pueblo. No sé en qué pueblo está, pero gracias también a después del COVID hay muchísimas terapias online, Lucho, desde cualquier punto del mundo. Ya, yo tenía una psicóloga de Brasil que hacía la sesión por Skype con ella, así que hoy en día también hay muchas asociaciones de psicólogos que se están reuniendo para hacer terapia online a un precio más bajo, como, no sé, para apoyar después de todo lo que hemos vivido. Muchísimas personas están acudiendo a profesionales, ¿no? Para procesar todo lo que han vivido. No quería alargarlo mucho más, que tenemos que dejarlo por aquí, así que quería solo contestar a Lucho. No, pero ha sido un placer, de verdad que me encantan estos y me gusta hacerlo además esta hora porque, bueno, pues es una hora en la que mucha gente también pues hace el paroncito, se refresca un poco, se oxigena y a mí me da ánimo y fuerzas también para enfocar la tarde. Aquí son las 2:39 de la tarde y bueno, nos queda una larga tarde por delante todavía. A mí hablar de este tipo de cosas, la verdad es que siempre me anima y me da fuerzas también para enfocar lo que queda de día. Así que bueno, ojalá sea los que nos han acompañado y un Nos gusto. hemos refrescado con el agua viva, así que muchas gracias, muchísimas gracias, Lidia. Un abrazo grande a todos los que han dado un beso y seguimos para adelante. Son épocas difíciles, pero qué bueno que podamos tener estos refrescos y refrescos más trascendentes como los que hemos estado hablando. Así que os alcance a todos de una manera muy personal. Genial. Hasta luego. Chao.